Como en toda buena historia de asesinatos, comenzaremos con el descubrimiento de un cadáver. Fue a finales de mayo de 1375, en el campo de Lincolnshire, cuando se descubrieron los restos en descomposición de un hombre en los campos cerca de Graham. El hombre tenía alrededor de 30 años y había estado allí durante varios meses, pero su ropa mostraba que era un hombre adinerado. Al examinar el cuerpo, el médico forense decidió que había muerto a causa de diversas heridas mortales causadas por un cuchillo. ¿Quién era el hombre asesinado y cuál fue el motivo del crimen? ¿Y qué tiene que ver un caso judicial entre el hermano de William, Nicholas, y la esposa de Nicholas hace unos 7 años con todo esto? Viajemos ahora en el tiempo hasta finales del siglo XIV para descubrir traición, conspiración, un pene diminuto y la conexión entre una esposa, su amante, la camarera, el cocinero, el escudero y su vecino. Bienvenidos a la locura medieval. El cuerpo. Fue tarea del primer descubridor, que era uno de los trabajadores del campo, dar la alarma y alertar al sheriff y al forense. Ahora el pueblo era responsable del cuerpo y enfrentaría una fuerte multa si intentaban ocultarlo. El forense era un hombre llamado William de Curtin, quien originalmente era de la zona local, pero había llegado a ser un comerciante exitoso en Londres. Sir Thomas de Cadell era el sheriff de Lincolnshire, quien se unió a él para la investigación. Vestido con un atuendo de montar con cinturón y espuelas, el hombre muerto obviamente era rico por la condición de su ropa y los accesorios. Sin embargo, su cuerpo era otro asunto completamente distinto. Dejado a la intemperie durante meses, había sido objeto de actividad animal y estaba en un alto estado de descomposición. Sin embargo, cuando de Curtin volteó el cuerpo, pudo determinar que la víctima había sido apuñalada muchas veces. Fue fácilmente identificado como el caballero de 30 años Sir William Cantaloupe, quien había estado desaparecido de su hogar desde la Pascua. La pregunta ahora era, ¿cómo había sido emboscado por bandidos, robado y asesinado? ¿O había algo más siniestro ocurriendo? El caballero los de Canteloupes eran una familia importante. Con base en Scotton, en Lincolnshire, en el noreste del condado. La familia poseía una buena cantidad de tierras y propiedades en las Midlands. Ellos eran leales a la corona con roles importantes en el gobierno local y central. Según el historiador Frederick Pedersen, esto los convirtió, cito, en una de las familias más influyentes en la Inglaterra del siglo XIV. William era el bisnieto de Santo Tomás de Canteloupe. El que una vez fue Lord Canciller y obispo de Hereford, fue canonizado en 1320. Y se dice que es el último santo medieval en Inglaterra. Tener a un hombre santo como antepasado significaba que la familia se consideraba bajo su protección especial. William se convirtió en el jefe de la familia tras la muerte de su hermano mayor Nicholas, en 1370. William entró al servicio de John of Gaunt y sirvió con él en el extranjero entre 1370 y 1373. Gaunt era el duque de Lancaster y un príncipe real inglés, lo que hacía a William un caballero de cierta estatura según el historiador J. G. Bellamy. Durante este tiempo, Sir William se casó con Maud, hija de Sir Ralph Neville. Se desconoce qué tipo de relación tenían Sir William y Maud, si el matrimonio fue arreglado, si hubo algún cortejo o incluso en qué fecha se casaron. El asesinato William se estaba preparando para ir a la cama una noche, en una fecha desconocida. En algún momento entre el 13 de febrero y el 11 de abril, 1375. Cerró con llave la puerta de su cámara, como acostumbraba. Solo Sir William y su esposa tenían una llave para la puerta. De repente, su escudero Richard Giles y su cocinero, el apropiadamente llamado Roger Cook, irrumpieron en la cámara y apuñalaron a Sir William varias veces, como indica el registro. Cita, hasta que estuvo muerto un jurado. Declaró más tarde que Sir William estaba en paz con Dios y el Rey Señor cuando murió, por lo que podemos suponer que había rezado antes de meterse en la cama. Luego, los hombres limpiaron su cuerpo con agua caliente, para que no fueran desacreditados por la efusión de la sangre de sus heridas. Esta agua caliente fue llevada a la habitación de Sir William, y su cuerpo fue lavado para detener el sangrado. Luego, su cuerpo desnudo fue colocado en un saco, arrastrado por la mansión y llevado a caballo durante 4 millas hasta el borde del pueblo de Graham. Después,
Los asesinos vistieron el cuerpo con algunas de sus ropas limpias para simular un ataque de bandidos y lo lanzaron en una zanja. Las detenciones. Después de decidir que la teoría del robo en la carretera podía descartarse como motivo de la muerte del joven caballero, el sheriff Kydale dirigió su atención a aquellos más cercanos a Sir William para intentar encontrar a su culpable. William desapareció mientras se alojaba en la mansión de su esposa en Escocia, la cual fue cerrada y el personal dispersado inmediatamente después del incidente. La esposa de Sir William, Lady Maud, era una Neville. Aunque la finca Neville más cercana estaba a solo 8 millas de Escocia y Sir William tenía varias mansiones en 3 condados, incluyendo el castillo Grizzly en Nottinghamshire. Lady Maud se fue a la mansión Caythorpe, a unas 40 millas de distancia. Caythorpe era propiedad de Sir Ralph Paynell, quien en un momento había sido el sheriff de Yorkshire. Curtin y Kydale descubrieron a Lady Maud allí en la mansión Caythorpe, junto con su doncella Agatha Lovell, y Sir William Squire y su cocinero. Los testigos afirmaron que ella se levantó y se fue de la mansión Scotton con sus 4 compañeros, sin explicación alguna. Los 4 eran sospechosos del asesinato, y los 4 fueron arrestados. Sir Ralph Paynell también fue acusado de ayudar y ser cómplice de asesinatos después del hecho. Si Sir William hubiera sido asesinado en Scotton, era improbable que los asesinatos ocurrieran sin la complicidad de todos en la mansión, por lo que se emitieron órdenes de arresto para todos los sirvientes que trabajaban allí. El hermano Pero. ¿Cuál era la conexión entre los Paynells y Lady Maud? ¿Por qué fue directo a la mansión Caythorpe a buscar protección? Ralph Paynell tenía una hija, Catherine, quien era la esposa de Nicholas, el hermano mayor de Sir William. La historia de Nicholas y Catherine comenzó en 1368, cuando se encontraron en el tribunal consistorial en York. Fue entonces cuando Catherine demandó el divorcio ante el arzobispo. Catherine quería disolver su matrimonio. El problema, dijo ella, era que Nicholas era incapaz de tener relaciones sexuales con ella porque tenía, citando, instrumentos naturales insuficientes. Catherine dijo que incluso intentó encontrar el pene de William mientras él dormía, pero descubrió que, citando, era tan plano como el dorso de su mano allí abajo. Después de casarse, Catherine fue llorando a casa de sus padres y les relató los problemas con Nicholas en la intimidad. Aunque su padre supuestamente la llamó una chica estúpida y lo atribuyó a su inexperiencia como una joven de 17 años, Catherine pudo convencer a la familia de que estaba diciendo la verdad. Nicholas secuestró a Catherine y la llevó al castillo de Grizzly cuando se enteró que ella iba a presentar una queja en la corte. La acusó de mentir y dijo que ella ya lo había conocido carnalmente y sabía que él era más que capaz de tener relaciones sexuales con ella. Nicholas amenazó con encadenarla en su castillo. Entonces, 9 años antes del asesinato de Sir William, en 1366, el padre de Catherine, Sir Ralph Paynell, el hombre que poseía la mansión Caythorpe, llegó con su séquito a Grizzly y atacó el castillo con arcos y palos, y se llevó alrededor de 2,000 libras en platos de plata y joyas, que solo podemos suponer que era la dote de Catherine. En circunstancias normales, a Nicholas se le haría un examen físico para probar que la historia de su esposa es falsa, pero él se negó reiteradamente a realizarlo. Incluso fue excomulgado por la iglesia porque no se presentó ante el tribunal. En conclusión, el matrimonio se disolvió por pruebas circunstanciales. Nicholas, indignado, fue a Aviñón para apelar ante el Papa, pero murió estando en el extranjero. Para agregar aún más leña al fuego feudal, después de la muerte de Nicholas, Catherine argumentó que la pareja había enfeudado 3 castillos, y que ahora ella tenía los derechos sobre ellos y sus tierras. Pero Sir William ganó el caso contra ella, y se le otorgó la posesión legal de la propiedad. Podría ser que Sir Ralph Parnell estuviera tan enfadado por la anulación del matrimonio de su hija Catherine con Nicholas y la pérdida subsiguiente de sus 3 castillos a manos de su hermano que él había ayudado a organizar el asesinato de Sir William. El juicio. La ley de traición de 1351 establecía que el asesinato de un hombre por parte de su esposa o sirvientes se consideraba una traición menor. Esto significaba que si Lady Maud o la camarera Agatha eran encontradas culpables del crimen, serían quemadas hasta la muerte, y los sirvientes masculinos serían llevados al lugar de ejecución, ahorcados y descuartizados, por lo que las apuestas eran altas.
15 miembros del personal de la casa en Scotton fueron acusados junto con Lady Maud y Sir Ralph Paynell. El Tribunal del Rey se celebró en Lincoln y fue presidido por el sheriff Thomas Kydale. En las primeras actuaciones hubo dudas sobre el papel de Lady Maud en el asesinato de su esposo. Algunos pensaban que era la mente maestra, otros creían que era una cómplice. Ella fue rápida en señalar al escudero y al cocinero. El jurado no tardó en condenarlos por asesinato y sentenciarlos a ser colgados, desmembrados y descuartizados. No es sorpresa, los hombres eran pobres y sin conexiones. No obstante, a Lady Maud, el sheriff, le otorgó maniprés y fue liberada bajo su garantía de comparecer ante el tribunal posteriormente. Más tarde fue absuelta, junto con el administrador Robert Cletton, no solo del asesinato, sino también de cualquier participación en él. Agatha Lovell, la camarera, evitó su juicio sobornando a los alguaciles de la cárcel de Lincoln y así logró escapar. En cuanto a Sir Ralph Paynell, fue juzgado 6 meses después y absuelto de albergar a los sospechosos y de saber que eran culpables del asesinato de William Cantaloupe. El giro. Dentro de solo 2 años después del asesinato de William, el sheriff de Lincoln, Sir Thomas Kydale, se metió en un pequeño problema con el rey de Inglaterra. Richard II no estaba contento cuando descubrió que Kydale se había casado con una viuda sin pedir permiso real. La viuda en cuestión no era otra que la misma Lady Maud, por lo que no es muy descabellado pensar que este asunto había estado ocurriendo durante un tiempo, y el sheriff había estado ayudando a encubrir las cosas para los asesinos. Y luego está Sir Ralph Paynell. ¿Podría el asesinato de Sir William haber sido una conspiración entre Paynell, un hombre con rencor que odiaba a la familia Cantaloupe, y Lady Maud y Thomas Kydale? Cualquiera que sea la razón, la muerte de Sir William de Cantaloupe marcó el fin de su línea familiar. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si disfrutas este video y nos vemos la próxima semana para otro más. Mientras tanto les deseo una semana increíble a todos.